estamos de volta com mais um episódio do podcast Ante o Exposto. Uma satisfação estar aqui novamente com vocês, caros seguidores. Agora temos seguidores. O podcast já foi lançado nas redes sociais, YouTube, sininho, se inscreve, Spotify do mesmo jeito, sininho e se inscreve. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, o professor Leôncio Patrício Pazminho Freire, que foi membro da Suprema Corte do Equador e também vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Professor, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Daqui a pouco eu passo a palavra para o senhor se apresentar. É mais uma edição do podcast Ante o Exposto Internacional, hein, gente? Eu vou passar a palavra para as minhas amigas, colegas, co-host, para dar as boas-vindas ao professor Ana Flávia, com você. Bem-vindo, professor Patrício Pazminho. É uma honra tê-lo aqui em nosso podcast. Renata. Professor, prazer recebê-lo aqui. Uma honra grande, um privilégio para o nosso podcast poder ouvir os seus conhecimentos, né? Compartilhar da experiência que o senhor nos traz junto à proteção, ao sistema de proteção de direitos humanos. Seja bem-vindo. Professor, o senhor... E aí eu fiquei assim, muito grato de saber dessa informação, de ter essa informação, docente do Conselho de Magistratura Federal do Brasil. Que coisa boa. Então, entende bem da nossa legislação, do nosso convívio nos tribunais. E é uma honra saber disso. O professor também é professor honorário da Universidade Complutense de Madrid, né? Dentre outras que eu vou... ao longo do programa, lembrando e informando nossos ouvintes. Professor, seja bem-vindo, dê suas primeiras considerações. Por favor, faça uso da palavra. Muy buenos días a ustedes, a sus seguidores de esta interesante iniciativa. No hablo el portugués ni el brasileñol. Entonces, vamos a hablar, hablo despacio, espero que me comprendan. Estamos compreendendo. Eduardo, Flavia y Renata, un placer para mí. Es siempre un honor compartir con colegas, jueces, juezas, abogados en general, abogadas, y siempre estoy en Brasil muy gustoso de participar en eventos académicos. Así que estoy a las órdenes y muchas gracias por invitarme. Muito obrigada. Professor, nós selecionamos, e aí foi uma orientação também sua e do professor Fernando Dantas, um tema guarda-chuva para a nossa entrevista, que é um tema que o senhor persegue, o senhor já tem muita produção e conhecimento, até pela sua participação na Corte Interamericana. Controle de convencionalidade, desafios e perspectivas, esse é o nosso tema geral. Então, vamos fazer a primeira pergunta. Eu vou passar a palavra para a Flávia, vai fazer essa primeira pergunta que está dentro desse contexto do tema que eu acabei de falar. Flávia, com você. Pois não. Professor, é um prazer novamente e reiterado de tê-lo aqui em nossa companhia. E a pergunta é o seguinte, para os nossos ouvintes. O senhor, como membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está ligado ao Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, por sua vez ligado ao OEA, gostaria de o senhor explicasse como essa corte trata a respeito da sua jurisdição, da sua competência, como esses casos de violação dos direitos humanos são levados até essa corte. Usted ha hecho una pregunta que es básica. Exatamente. Es importante esclarecerla para tener una idea precisa de las competencias de la Corte y las obligaciones de los agentes estatales. Porque hablar de control de convencionalidad, hablar de sentencias vinculantes y obligatorias, tiene un antecedente previo, que es el que usted me pregunta. Hay que partir del origen del sistema interamericano para entender que cuando se debate se cumple o no se cumple las sentencias de la Corte, se cumple o no se cumple las opiniones consultivas. Ese es un problema que no es un problema. Es una falta de información y una falta de
investigación y una falta de comprensión del sistema. La Corte Interamericana. Primero la Comisión. Es decir, cuando los países, no los gobiernos, los estados de toda la región firman la Carta Constitutiva de la OEA, ya más de 60 años atrás, todos los estados suscriben esa carta. Algunos estados ponen reservas. Por ejemplo, Estados Unidos dice, yo acojo esto y esto no. Ujú. Que eso es el derecho internacional. Pero cuando los estados asumen la carta, se comprometen como estados a cumplir la carta y sus mandatos. Entonces tenemos que hay, independientemente del gobierno, o de los gobiernos, del tinte político que tenga un gobierno, es el Estado el que asume ese compromiso internacional cuando se firmó la carta. Y yo les invito siempre a mis alumnos o en las charlas, revisen la Carta de la OEA. Cuando quieran preguntarse, ¿qué es el control de convencionalidad? ¿Qué es la Corte? Revisen la Carta. Y ahí van a encontrar la base jurídica obligatoria de todo el sistema y de los estados. Si es que queremos tomar en serio un Estado de Derecho, un sistema internacional de derechos. Si queremos hacer política, no revisen. Pero si queremos hacer derecho, fortalecimiento del sistema, somos parte de un orden jurídico interamericano. Entonces, a partir de ahí, el debate de es o no es vinculante las decisiones de la Corte no es un debate. Es cualquier otra cosa menos debate. Porque cuando la Carta dice que los estados se obligan y se comprometen a dos cosas fundamentales, aparte del objetivo de la paz, el desarrollo, la democracia representativa, se crean como parte constitutiva del sistema universal, del sistema internacional de Naciones Unidas. Ojo, entonces, este es un sistema regional, no autónomo, no aislado, sino que está siendo copartícipe del sistema de Naciones Unidas. Y dice, por lo tanto, que el sistema de la Organización de Estados Americanos, al hacer parte, hace parte de los fines, de los principios y de los medios que hará uso el sistema de Naciones Unidas para cumplir los objetivos de paz, desarrollo y democracia. Y por lo tanto, acoger sus decisiones, sus disposiciones. Ese es el origen del sistema. Ujú. Entonces, hay un mundo internacional que se crea y hay obligaciones que generan esto. Y esto es lo que hay que aplicar acá cuando se habla de los desarrollos jurídicos o jurisprudenciales o doctrinarios en la región. Entonces, ya en la región están los estados firmando comprometerse a cumplir los tratados, los convenios y los pactos y todas las decisiones que tome la OEA. Entonces, si eso ha sido así y el Estado brasileño o mi país, el Ecuador o El Salvador, no puso reservas que se llaman derecho internacional, tiene que acoger. Cuando se aprueba la Convención Americana y donde se establece la estructura del sistema, primero se crea la comisión como el órgano encargado de hacer seguimiento a la Convención y a los tratados internacionales de derechos humanos mundiales, no solo de la región. ¿Ok? Yeah. Y ahí dice que se va a hacer cumplimiento de esas obligaciones. Va a respetarse a sus instituciones. Estados Unidos, vuelvo a insistir, ¿por qué? Porque es el ejemplo que ellos firman la Convención Americana sin problema y se someten a eso, a la Convención y a la Comisión. Años después se crea la Corte Interamericana como un órgano ya jurisdiccional. El primer órgano jurisdiccional que va a aplicar un sistema jurídico, como sería en el sistema. Entonces, Estados Unidos dice, no, nosotros no aceptamos la jurisdicción. Y es su derecho. Todo Estado tiene derecho
aunque ellos no aceptan la jurisdicción en ningún tratado internacional. Entonces, la Corte no tiene competencia. Otros estados también no han aceptado la jurisdicción. Por lo tanto, no son sujetos de juzgamiento. Pero los que aceptaron la competencia, aceptaron la jurisdicción, ¿qué tienen que hacer con los fallos? Tienen que cumplir. Exacto. Están obligados porque el Estado se comprometió. No es que yo vengo como presidente y no estoy de acuerdo con... Pues tendría que renunciar, como ha pasado ya, tiene que renunciar a la Carta de la OEA, tiene que renunciar a la jurisdicción y separarse del sistema para no tener obrigaciones jurídicas internacionais. É um ato de soberania. A partir do momento que assina, que adere, exerceu sua soberania plena, externando essa vontade de participar do sistema. Então, Exatamente. consequentemente, Aderir, né? tem que obedecer. Exato. E eu estava aqui pensando, professor, na sua colocação muito, muito clara de que essa adesão é do Estado e não do governo. E eu acho que isso é algo crucial para que a gente possa entender a questão do controle de convencionalidade, que é o nosso tema, né? De modo que, quando o Estado brasileiro, por exemplo, vamos tomar o Brasil, ele subscreve essa carta, todo esse sistema de tratados internacionais de direitos humanos, ele tem tanta validade no nosso sistema jurídico quanto qualquer outro normativo do nosso Estado brasileiro, nosso sistema interno. Mas essa diferença que o senhor se referiu, que eu queria voltar, é crucial para o que eu gostaria de colher diante da sua experiência como membro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É nessa experiência que eu gostaria de fazer a pergunta. Porque, apesar desse critério obrigacional que o Estado assume em cumprir as decisões da Corte Interamericana, não raras vezes a gente vê uma certa dificuldade ou um tempo um tanto quanto extenso para que esse cumprimento seja efetivo, o que pode parecer até um descumprimento. Então, eu gostaria de saber do senhor, a partir da experiência que o senhor vivenciou lá, como o senhor enxerga o papel dos juízes nacionais na aplicação desses tratados? E gostaria de fazer uma segunda pergunta. Em caso de resistência política, governamental ou até mesmo jurídica, como o senhor vê também a importância dos tribunais nacionais para fazer prevalecer esses tratados? Quais mecanismos o senhor acha que são importantes para que essas decisões sejam efetivamente cumpridas pelo Estado que adere à Carta? Antes da resposta do professor, eu gostaria de aproveitar a pergunta para fazer uns esclarecimentos. O professor já foi membro da Corte Interamericana, como o Renato falou, de Direitos Humanos. Foi eleito em 2015, professor. E do período de 2016 a 2022 participou daquela Câmara, inclusive participou de julgamentos envolvendo o próprio Estado brasileiro. Também presidiu a Corte Constitucional da República do Equador, 2008 a 2015. Professor, fica à vontade. Por isso o professor tem a experiência não só da Corte Nacional, em termos do nosso Estado do Equador, né? Eu digo nosso porque nós estamos muito próximos, como também a sua experiência como membro da Corte Interamericana. Isso. Então, qual o nosso papel? O que é que a gente pode... Como é que a gente pode contribuir? Contribuir, sí. Primero, es muy, muy importante esta tarea que ustedes hacen de difundir, de divulgar y de obligar a que nuestros academia,
nuestros profesores de universidades, lo que se llama en derecho los agentes estatales, jueces, Ministerio Público, la estructura del Estado, la legislatura y el poder político, conozca esto, que sepa cuáles son las reglas del juego, cuando dicen la democracia, bueno, estas son las reglas del juego. Yo puedo estar en desacuerdo por mi postura ideológica con la comisión, con la corte, pero no por eso puedo salirme del marco jurídico. Porque estas son las reglas que debemos defender si queremos que haya soluciones medianamente racionales, razonables a los conflictos. Y hoy es tan importante recuperar esta institucionalidad, porque esta institucionalidad viene deteriorándose. La acción política o las disputas políticas van a soluciones políticas y dejan de lado estas soluciones que la comunidad internacional asumió. Esto surge después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para encontrar caminos de solución jurídicos razonables a los conflictos graves de la sociedad. Esa es la tarea de un sistema jurídico. Mientras nosotros no fortalezcamos ese objetivo, no contribuimos a la solución de los problemas. Si dejamos que los factores económicos o geopolíticos u otros sean los que resuelvan estos, estamos deteriorando el orden jurídico regional y el orden jurídico internacional. Entonces, como las normas o como el derecho no se aplica solo por estar constando en una declaración, en un convenio, estamos los seres humanos. Es decir, estamos, en este caso, los distintos actores llamados a aplicar, a conocer y aplicar. Así que eso no es posible. Ustedes son juezas, son agentes estatales. ¿Cuál es la obligación del agente estatal? Hacer cumplir la norma nacional y la norma internacional. Hasta que haya una decisión diferente que digan nosotros ya no vamos a la Convención Americana, rechazamos, nos salimos de la Corte y tenemos nuestro margen nacional de apreciación, que se llama, y son solo nuestras cortes las que funcionan. Entonces, esa es la primera comprensión que hay que partir y la que hay que difundir y la que hay que debatir para que se sepa que cuando un Estado incumple el derecho, es a través de sus agentes, sean agentes policiales, con desapariciones forzadas, tortura, violencia, Ministerio Público haciendo uso indebido del poder punitivo del Estado, generando cárcel como norma en lugar de como excepción, instalando pruebas, rompiendo el debido proceso. Los políticos aprobando normas o leyes que están fuera del marco jurídico compatible con los derechos humanos, que eso no es invento de nadie, es una construcción que ha hecho la sociedad. Y los que están en la política temporalmente tienen que cumplir con eso. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, los jueces y juezas tenemos en nuestras manos el poder inmenso de tomar decisiones sobre los bienes, las vidas, las personas, que es una de las tareas más honrosas del ser humano, pero las más duras y más ingratas. Pues hay que ejecutar, hay que ejercer lo que tenemos, el poder para administrar justicia, sirviéndonos del derecho internacional, sirviéndonos de la jurisprudencia, sirviéndonos de esta información básica. Desafortunadamente, el derecho no vive per se, tiene que materializarse. Y en nuestros estados no hacemos eso. ¿Cuál es una de las principales omisiones en las que incurre el agente estatal? En el incumplimiento de su función. El no cumplir con este sistema, ¿qué implica? Que es un agente estatal que incumple su obligación como funcionario público. Y eso ya debería ser objeto de acción y de sanción interna.
porque estás incumpliendo tu obligación. Ujú. Y no solo al juez, al político, a la función judicial. Entonces, esta figura, que es una figura que todas las constituciones tienen, pero que nunca la utilizan, sino cuando hay persecución selectiva, es uno de los mecanismos que el Estado tiene para disciplinar a sus servidores. Cumpla la función pública a la que le corresponde. Y si no cumple, pues tiene sanción. Si es que es el legislador, si es que es político, un impeachment, una revocatoria de mandato, sanciones administrativas. Es decir, hay el derecho ha desarrollado mecanismos de control interno que no se aplican. Sí. Entonces, si yo soy juez o jueza y tengo la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, bueno, y si no estudio ya es otro problema, ¿no? Si no estamos actualizados, pero no cumplo. ¿Qué hizo uno de los jueces en el caso Surucú? Surucú, ¿no? Churucu. Churucú. Chucurú. Perdón. ¿Qué hizo el juez? Sí. Dijo, aquí tiene que aplicarse control de convencionalidad. Esto no se discute, esto se aplica. Y tuvo que aplicar. Entonces, hay esta gran obligación del cumplimiento de la función de todos los que hacen el servicio público. Y una ciudadanía activa, una ciudadanía Sí. que ejerza tan su grandioso. derecho de fiscalización a la sociedad. Ujú. Por eso necesitamos, esto no es un problema de un solo sector, no es solo de la justicia, no es solo de los políticos. Estamos una sociedad también informada, activa, Sí. que no deje a los que les damos el voto a que nos resuelvan los problemas, sino que también actuemos, una academia que esté orientando el debate, es decir, una sociedad más activa para la defensa de sus derechos. Es una suma de fuerzas la que permite que estas sentencias, este derecho, tenga valor. Si no, sigue siendo um bonito papel. Então, eu vou complementar, se o senhor me permite, esse mecanismo, essa pergunta sobre mecanismo. O senhor falou no mecanismo de controle interno em relação aos nossos agentes públicos, no sentido de cumprir fielmente o seu encargo, né? E aí, o senhor falou de forma, obviamente, geral. Agentes policiais, agentes políticos, agentes ministeriais, magistrados. Magistratura, de uma forma geral. Esse controle, né, administrativo. Falou também da importância de uma cidadania informada sobre os seus direitos e um exercício participativo, ativo, né? Para que isso sirva também de cobrança e, por que não dizer, de constrangimento aos nossos agentes públicos, né? Eu pergunto, a nível internacional, o constrangimento também seria um mecanismo um mecanismo eficaz para fazer com que os estados pautável, um mecanismo pautável, cumpram de forma efetiva as decisões, já que nós estamos falando de um interesse universal? El profesor Zaffaroni, Raúl Zaffaroni, hace una reflexión en una de sus conferencias sobre la vigencia del derecho. Y Raúl decía, una cosa es el deber ser, que es a lo que todos nosotros aspiramos, pero hay el ser, que es lo que en realidad se es. No sé si está claro. Sí. Claro. El punto está en dónde queremos estar nosotros. Es decir, nos quedamos en el deber ser, que es la norma, que es la pretensión de la sociedad, o hacemos que en realidad exista, ¿no?
La mayoría, en mi opinión, por esta concepción jurídica que tengo, el desarrollo, esto tiene que ver con principios filosóficos del derecho básicos, que uno debe también esclarecer en su vida como jurista. ¿Cómo se crea el derecho? El derecho se crea porque unos sabios se reúnen y escriben la Constitución, y el pueblo ignorante tiene que cumplirla, los políticos nos resuelven, nos representan, o es una construcción social, es una construcción del día a día. Yo comparto al derecho como una construcción viva, como una perspectiva de derecho vivo, cambiante, actuante, que no esté escrito en piedra, que tiene que modificarse. Y en general, en el mundo de los derechos y de la política inclusive, solamente la activación de la gente, la lucha de la gente es la que logra. O el cambio del derecho, o el cambio de la situación política o jurídica. Es el pueblo activo. En el sistema interamericano, en el año 82, se inició el primer caso que puso en debate una de las largas tradiciones que había en el sistema interamericano y en el europeo sobre los derechos humanos. Hasta esa fecha, los derechos humanos, recuerden ustedes que hubo una división fantasiosa, ideológica, que dijo, después de la Segunda Guerra, aquí hay unos derechos humanos, civiles y políticos, y aquí hay unos derechos sociales que no son derechos, que son aspiraciones del pueblo, que están controladas por la posibilidad de recursos económicos. Porque eso era socialista y lo otro era evidentemente capitalista. Y eso marcó durante muchos años el debate jurídico. Solamente había derechos cuando se violaban derechos del individuo, del individuo como persona. Y teníamos sociedades jurídicas monoculturales donde todos bajo libertad, igualdad y fraternidad somos lo mismo y no había diferencias. Y el derecho estaba previsto así. Usted no podía ir a la corte, a la comisión y presentar una demanda si no es usted el afectado. Y tiene que demostrar qué derecho a la vida le afectó. Si no, no era derecho humano. Bueno, la comunidad indígena Misquitos de Honduras presentaron la primera acción judicial donde comienzan a hablar de pueblos y se presentan como comunidades y rompen el molde del derecho ese paradigma do direito individual. Y comienzan a... aquí hemos tenido pueblos, hemos tenido grupos. Y el sistema, afortunadamente, la Corte, desde esa época, no unánimemente, pero que sí mayoritariamente, abrió paulatina, lentamente, pero abrió el cauce y comenzó a discutirse los derechos colectivos, los derechos de la tierra. Desde ahí comenzó a cambiarse la personalidad jurídica, ya no del individuo, sino la personalidad jurídica de los colectivos. Luego vinieron los mismos indígenas, llevaron a la Corte la discusión de los derechos subjetivos. Ya no vamos a preguntar solamente por mi salud, vamos a preguntar sobre los derechos de la tierra, la propiedad, las tierras ancestrales, sentencias de los indígenas mayas quiché, sentencias de los indígenas paraguay, Amok Sasak se llama uno de los pueblos contra Paraguay, Ecuador con Sarayaku versus Ecuador, comienzan a abrir el debate de que ya no solo hay derechos ambientales, hay relación especial entre los pueblos y su ambiente, defensa del territorio, y así comienza a construirse por la lucha de la gente y también porque hubo juezas y jueces que se conectaron con esa dinámica. Así comenzó a cambiar y así cambian las cosas. Si no hay esa interacción entre lo social, la lucha social, la activación de la gente y una institucionalidad abierta que esté preparada para recoger eso, no es posible.
Y ha sido largo, es muy largo, son 30, 50 años que ha pasado esto. Y hoy ya teníamos un desarrollo importante en los derechos sociales, los derechos colectivos, pero regresamos a las violaciones de los derechos civiles porque también nuestros gobiernos regresaron a estados antidemocráticos y que comienzan otra vez a violar derechos subjetivos, derechos individuales también. Entonces, esa noción de construcción del deber ser y el ser pasa por se materializa el derecho cuando hay esta conjunción de factores. Una sociedad activa que lucha, demanda, presiona al poder, y un poder que se abre, que receta, y una academia que está siguiendo esto, que está profundizando, que está desarrollando críticamente estos son factores que hacen que un sistema más o menos funcione. Las cortes se interactúan. Corte Interamericana trabajando con las cortes nacionales, haciendo talleres, enseñando cómo se hace la interpretación, la nueva hermenéutica de interpretación, cómo las cortes aprenden de las cortes. Sentencia de la Corte ecuatoriana con sentencia de la Corte peruana enriquece el jus communis interamericano. Se puede hacer uso de eso. Sí. Pero necesitamos una visión más amplia de la aplicación de una constitución o de una convención solamente por el peso de la lei, si não há estes fatores. E essa questão dessa mudança de paradigma com essa decisão do povo indígena parece que abriu precedente para a nossa zona cinzenta, né, amiga? Vamos entrar nela, na zona cinzenta, né? A zona cinzenta que o nosso seguidor já sabe, uma pergunta, a última pergunta, professor, que a gente procura trazer alguma coisa que tenha mais engajamento do ponto de vista de valores, de discussões mais acaloradas socialmente. E eu quero trazer a questão exatamente do povo indígena, daquele caso para o povo Chucuru versus Brasil. Né? O caso é de 2018, a gente conversando antes, eu disse, é um caso muito emblemático, né? A Corte, e o senhor participou desse julgamento, foi na época do seu mandato, a Corte Interamericana de Direitos Humanos responsabilizou o Brasil pela demora na titulação das terras do povo Chucuru e pela violação dos seus direitos. Então, a pergunta que a gente atravessa é o quê? Como o senhor avalia a aplicação do controle de convencionalidade em questões agrárias, o senhor falou em meio ambiente, né? Povos e meio ambiente, e de proteção de direitos dos povos originais, especialmente os desafios atuais. Aqui no Brasil, a gente passa por problema de garimpo ilegal e a inércia do poder público em combater essa prática, né? E geralmente afetando exatamente as terras desses povos originais, comprometendo o meio ambiente e tudo mais, dentro desse escopo de proteção que o senhor já vinha falando. Então, esse caso foi representativo de que forma, né, e como o senhor avalia a aplicação da convencionalidade nesse caso específico? Es parte de este aporte que han hecho los pueblos indígenas en el sistema interamericano. Yo les recomiendo, quien tenga interés en explorar, hay en la página web de la Corte Interamericana, que es www.corteidh, fácil acceso, es muy, muy moderna. Ustedes tienen hay un componente que pueden encontrar todas las sentencias dictadas, solo con el nombre. Es un buscador excepcional que tiene la Corte, gratuito. Pero hay ahí uno que se llama Cuadernillos de Jurisprudencia. Ya van por el 47 cuadernillo. Y hay un cuadernillo específico sobre jurisprudencia de pueblos indígenas. Yo les invito a que investiguen, se metan, con certeza, recojan. Eso. Ahí está el material, ahí están las decisiones, ahí están las sentencias. Tienen de todo, debido proceso, garantías jurisdiccionales, derecho a la salud, en estos cuadernillos de jurisprudencia que ustedes gratuitamente bajan y pueden utilizarla para programas inclusive.
Entonces, en el caso de los indígenas, no es solo este caso, como digo, vino construyéndose desde hace muchos años el concepto de protección de la personalidad jurídica, Sí. sin reconocerles como pueblos. Luego, el reconocimiento de los derechos ancestrales sobre propiedad territorial, sobre inclusive propiedades ustedes los llaman de los mestizos, de los, ¿cómo se llaman? Los colonos. Los quilombolas. Los colonos que están. Eso ya es una construcción que viene desde hace mucho tiempo, reconociendo la preeminencia de la relación estrecha que existe entre un pueblo indígena con su hábitat. Sí. Comenzó con el caso de los misquitos, fue desarrollándose en los casos de los mayas quichés versus Guatemala. El caso de Sarayaku, Ecuador, es otro precedente donde se habla ya de el vínculo del proyecto de vida entre la comunidad, su tierra, sus territorios y el bosque, la naturaleza. Sí. Y ya comienza a construirse esta jurisprudencia que vincula seres humanos, entorno ambiental y luego también entorno espiritual. Suruku viene a ser uno de los casos que sigue esta tendencia, sigue esta jurisprudencia que consolida la noción de los derechos de ancestralidad en territorios de ocupación antigua y donde lo que se hace es a los pueblos no indígenas que tiene que haber procesos de reubicación y la demarcación, que es una necesidad básica. Entonces, hay ese caso que tiene otro caso muy similar, que es asimismo muy fuerte, que se llama el caso Laca-Janat versus Argentina, que es una comunidad indígena en el Chaco argentino, donde igualmente se disputa todo el tema de la propiedad ancestral, la presencia de no indígenas en territorio indígena, la necesidad de la demarcación, la obligación de la demarcación de los derechos y la obligación del Estado de encontrar los fondos para proteger esos derechos. Entonces, ahí el caso Shukuru es un caso muy importante, pero que consolida esta tendencia ya bastante sólida en la región, en la jurisprudencia interamericana. Uma jurisprudência pacífica, formada e consolidada. Consolidada. Y vale la pena señalar, porque algún rato la colega me preguntó y no le respondí, que en el caso de Brasil hay un aporte muy importante al desarrollo de la noción del control de convencionalidad, ¿no? Porque entendamos que estos son procesos. Sí. Comienzan, van enriqueciéndose, van desarrollándose conceptualmente hasta que ya es una estructura sólida jurídica. Y el control de convencionalidad, si bien al principio fue parte de la primera sentencia de la Corte Interamericana, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, es el primer caso donde, si bien no se habla del control de convencionalidad, ya se dice de las obligaciones del Estado respecto al derecho internacional. Se hace uso de las obligaciones de la Convención de Viena, como es el uso y aplicación de los tratados internacionales. Esa es la base conceptual que utiliza la Corte para decir que hay un derecho internacional que es obligatorio. Y la Convención de Viena dice cómo debe entenderse la obligatoriedad de los tratados internacionales. Sí. Pero luego de eso vino el desarrollo de cómo se hace el control de adecuación de las normas internas al sistema interamericano. Y eso fue el arranque del control de convencionalidad. Sin embargo, es en el caso Gómez-Llull versus Brasil, donde se da otro gran salto
jurídico y doctrinario en el control de convencionalidad, porque hasta antes se hacía control de adecuación, es decir, que la norma, la legislación, se adecúe a los términos del derecho internacional. Pero Brasil da un salto y da el gran salto, que en mi opinión es un parteaguas importantísimo, que es el control de convencionalidad a los fallos judiciales. Eso se da en el caso de Gomes-Liut versus Brasil. Y es por la primera vez en que se rompe el paradigma del Estado jurídico legicéntrico. Sí. Donde el Estado era el propietario de la ley, las sentencias y de los principios inamovibles del derecho patrimonialista. ¿Cuál es? La cosa juzgada nacional. Cuando la cosa juzgada que otorgaba el poder supremo a los tribunales nacionales era inamovible, era intocable. Uh-huh. Eso. Cuando se revisa la decisión, se abre el nuevo gran camino, no por menos polémico, por eso las Cortes Nacionales son reacias a aceptar ese control, porque ya hay otro órgano internacional que revisa esos fallos. Y a tal punto que la Corte, la Comisión y la Corte, cuando usted decía qué es lo que quiere, exige que para que un caso sea ingresado en el sistema interamericano, debe presentarse ante la Comisión Interamericana, pero debe acreditar una cosa fundamental. No solo que haya pruebas suficientes de violación de derechos, puede ser de garantías jurisdiccionales o en derechos específicos, pero exige primero que sea la última y definitiva sentencia que haya tomado el Estado. Entonces miren ustedes que es importante. Con eso pone un antes y un después. Dice, esta sentencia debe ser final y definitiva y eso vamos a revisar. Sí. Entonces eso fue una ruptura. Se acabó la Fue cosa, grande ruptura. Se acabó se acabó la cosa juzgada. No es que se acabó, pero se la relativizó. ¿Por qué? Porque hay que complementarla con un análisis de convencionalidad y ver qué partes de esa sentencia son correspondientes al derecho interno, pero son también consecuentes con el derecho internacional. Ese fue el gran caso el aporte del caso Liut versus Venezuela. Y en el caso de los indígenas Suruku también fue este otro caso que dio un salto en el sistema interamericano. Professor, o senhor é autor do último livro, salvo engano, Justiça e Constitucionalismo Democrático, publicado no México. Isso aí fica uma dica de leitura para todos nós, né? Isso. Professor, o tema, como a gente disse no início, o tema guarda-chuva é controle de convencionalidades, desafios e perspectivas. Os desafios debatemos muito aqui hoje. Gostaria de saber quais as perspectivas que o senhor tem, né, depois de toda essa vivência, a sua experiência nessa lida diária, vou dizer, está aposentado, né? É bom que todos sabem, o professor não usa mais a gravata, livrou-se. Já não mais. Mas, é claro, é um apaixonado pelo tema, ainda leciona, acredito. E eu fico com essa pergunta. Qual a sua perspectiva com relação a tudo isso? Principalmente a questão da convencionalidade, né? E a hegemonia, eu posso dizer, ou então a primazia dessas cortes internacionais, desses pactos internacionais, o direito internacional como um todo. Como ustedes pueden constatar, mi ideología jurídica, mi ideología constitucional, mi ideología convencional, tiene una metodología que no es la metodología tradicional de analizar el derecho. Es decir, yo no parto del análisis de la norma, del artículo, de lo que sí es importante, sino que hay que analizar en el contexto. Es decir, una figura como el control de convencionalidad tan importante para el orden jurídico, tenemos que ponerle en el contexto de lo que está un país, de lo que está una región, de lo que está el mundo. Y hoy vivimos
épocas globales, épocas regionales, de una tremenda afectación a los órdenes jurídicos. Verdad. Es decir, hoy vivimos el retos y desafíos de lograr que los instrumentos que hemos construido tengan eficacia, sirvan para resolver los problemas. ¿Cómo logramos que la verdad emerja, que la verdad sea protegida, que las fake news no invadan nuestra realidad, que la concentración masiva de los medios de comunicación no impongan las agendas, los pensamientos, a dónde va la sociedad? Como un derecho en medio de una situación de conflicto bélico casi nuclear, estamos preocupados de temas que son importantes para nuestro país. Estamos a punto de que se estalle una guerra mundial en la que no nos darán tiempo para saber qué pasó con el control de convencionalidad. Vaya. No. Todos esos factores están incidiendo, los cambios de gobierno en nuestra región, ¿a dónde apuntan? A fortalecer una institucionalidad. O gobiernos como un gobierno cercano de aquí dice públicamente que el modelo neoliberal de mercado niega la existencia de la justicia social como un derecho. Pues, Y donde hay altas autoridades gubernamentales que ostentan las primeras magistraturas, están negando la existencia de los derechos, porque dicen que eso afecta al modelo económico. Eso tenemos que comprender para saber hasta dónde es el desafío de esta institucionalidad. Es decir, es una institucionalidad que como juristas, como abogados, como juezas, tenemos la obligación de defender, porque es el único medio racional y razonable de solución de los conflictos. Pero en este contexto tan nefasto para un orden jurídico, entonces requerimos en nuestros países lograr mecanismos que le den eficacia al derecho, que vuelva la fe en la institución a la gente. Demoran mucho los casos en la Corte Interamericana, en el sistema, son demasiado largo tiempo. No puede durar 20 años un juicio hasta que resuelve. Pero también en nuestros tribunales. Primero tenemos que resolver nuestra justicia, mejorarla, desarrollarla, optimizarla en nuestros países, dotarle de los mejores instrumentos de análisis, de interpretación, hacerles óptimos, como dicen ustedes, óptimo. Ser mejores en lo que hacemos para que la gente pueda creer en nosotros, en la solución institucional, porque lo que nosotros hacemos es dar soluciones institucionales con la justicia, con la policía, con lo que existe, en un marco de derecho nacional e internacional, ¿no? Y no hay fórmulas, pero sí es la difusión, la tarea de capacitación, el debate público, una academia muy comprometida con el cambio, con la calidad académica, y funcionarios y funcionarias que sepan que su deber es un deber sagrado, especialmente jueces, así como un docente, como que tiene en sus manos, le entregan 50 cabezas para que pueda meter las ideas que quiera ahí. Nosotros tenemos en nuestros despachos la vida de familias, de comunidades, que con una sentencia podemos arruinarles o podemos resolverles. Es decir, todo es hacer conciencia de estos actos y de esta importancia que tenemos del rol como servidores públicos, como profesionales, es trascendente en ánimo de lograr contribuir a solucionar los graves problemas que venimos. Y en el derecho es reponer un orden jurídico que está muy deteriorado. Internacionalmente nos han enseñado desde el bombardeo a Yugoslavia que el uso perverso de los conceptos ha cambiado la realidad. Desde ahí se dijo que bombardear a una nación era ayuda humanitaria. Y bombardearon casi con la cantidad de bombas que botaron en Vietnam, destruyeron a Yugoslavia.
Y a partir de ahí nos han convencido que invadir otros países es para ayudar a la democracia, y esos conceptos que han debilitado el sistema, o como reconocerle a un señor que se declaró presidente en una plaza pública y le llevan al Parlamento Europeo y todos le reconocen como presidente. Eso ha degenerado los órganos institucionales. Entonces es una recomposición estratégica de la sociedad que nos toca hacerlo desde el campo que estamos, y que es el más hermoso, el más comprometido, pero como digo, es el más difícil, ¿no? Porque es el de la política. Porque no es solo nosotros manejamos el tema de la política en el derecho. Como estamos influenciados por los cambios de política, el derecho funciona si es que la política funciona. Si no, no funciona porque no les interesa. Así que grandes desafíos que no son susceptibles de encontrar soluciones pequeñas. Isso. Hay que seguirlas trabajando. É isso. Vamos passar agora para as considerações finais. Assim, é mais, na verdade, o agradecimento. Né? Eu vou passar a palavra para a Flavinha. Essa última fala do professor me reporta, me veio à mente o seguinte: nós somos muito colaborativos. A humanidade é colaborativa. Mas ela também é muito autodestrutiva. E aí a gente está nesse dilema que o professor acabou de falar. Flavinha, suas considerações, agradecimento ao professor. Isso, professor. Eu queria aqui agradecer pelo convite aceito no senhor participar do nosso podcast Ante o Exposto. E uma coisa que me chamou a atenção é justamente isso que Eduardo falou. O senhor falou na entrevista da importância da transformação do cidadão, da sociedade, e que cada um seja a ferramenta ativa, né, para ser agente político e público na transformação para o cumprimento das regras, tanto nacionais como internacionais. Só assim, realmente, nós garantimos a busca dos direitos humanos. Então, muito obrigada. É uma honra tê-lo aqui conosco. Renata? Professor, renovar meus agradecimentos pelo convite aceito, e dizer que fiquei muito feliz, Eduardo, em ouvir do professor essa posição dele sobre o direito, no sentido de que ele está sempre em construção, em ebulição, e que, com isso, o nosso podcast termina sendo uma valiosa ferramenta, né? Para que a gente compartilhe não só informações, mas experiências, ideologias, por que não dizer, valores, né? Para que a nossa sociedade tenha acesso a essas informações, a esses dados, e possa participar da construção dessa ordem global, dessa ordem regional, dessa ordem nacional, e que nós possamos coexistir com respeito de ideologia, mas sem perder a racionalidade que tanto nos é cara, né? E que já foi, durante um tempo muito triste da nossa história, jogada no lixo. A mim, professor, só me resta agradecer pelos ensinamentos. Fiquei muito feliz. E passar a bola para você, meu amigo. Não, vamos passar a palavra para o professor se despedir de nós, né, e dos nossos ouvintes. Se bem que nós temos uma pauta hoje de tarde ainda, né, professor? Mais tarde o professor vai ministrar uma palestra no plenário do Tribunal Regional do Trabalho, vai debater com o desembargador Biratã, o juiz Dr. Romero, juiz federal, né? Rogério Abreu, e também eu acredito que com o Dr. Fernando, claro. Então, professor, com a palavra para suas últimas considerações. Nuevamente, manifestarles que me siento siempre muy honrado de participar en estos eventos y poder contribuir con algo de mis ideas y mi experiencia. Tal vez cerrar la conversación recomendando que
una conciencia, aportar a una conciencia crítica, constructiva, propositiva, está en el fondo de esto. Eso. Es decir, trabajar para que una sociedad no sea adocenada, que no se deje, hoy más que nunca, controlar por Algoritmos. los algoritmos que dicen lo que debemos hacer o lo que debemos consumir y ser totalmente críticos en cualquier actividad que realizamos. Porque si no somos críticos, estamos condenados a repetir. Si somos críticos, estamos innovando, estamos creando. Así cometamos errores, pero creemos una sociedad, unos jueces, unos estudiantes críticos. Porque para ser crítico hay que investigar. El que no investiga no es crítico y repite y mantiene el establishment. El que quiere cambiar, nuestros países necesitamos cambiar, mejorar, es con criterio, con investigación, con calidad, para poder ser críticos y constructivos. Si no, seremos repetitivos. Muchas gracias. Muito Obrigada. obrigado, professor. Então, caros ouvintes, caros seguidores, internautas do YouTube também, os youtubers, agora nós também temos canal, vai aparecer aí na legenda. Estivemos hoje com o professor Leôncio Patrício Pasminho Freire, jurista equatoriano, eu posso dizer interamericano, claro, porque ele não está restrito ao seu país, isso ficou muito claro hoje. E toda a gratidão, professor, uma satisfação, aprendemos muito hoje e temos norte aí para fazer mais pesquisa, né, mais embasamento nas nossas dissertações, né, e estudos. Professor, mais uma vez, muito obrigado e próxima vez que vier ao Brasil, não esqueça de nós, apareça por aqui, estaremos lá. Me invitan y vengo. Valeu, minha gente, muito obrigado e até a próxima.